En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Confronté a mi prometido, frente a todos los invitados por mentirme sobre el bebé de su hermana. Les quiero contar algo que sucedió hace algunas semanas y todavía me cuesta asimilar. Necesito compartir mi historia para entender si mi reacción fue exagerada o si cualquiera hubiera hecho lo mismo en mi lugar. Primero, les cuento quiénes somos. Yo tengo 34 años y mi prometido J tiene la misma edad. Nuestra relación había sido bastante estable. Como todas las parejas, tuvimos nuestros momentos buenos y malos, pero yo sentía que éramos un equipo sólido. La planificación de la boda nos llevó muchísimo tiempo y, aunque me estresaba bastante, seguía ilusionada pensando que después de la ceremonia podríamos centrarnos en nuestra vida juntos. Ahora, sobre Sandra, la hermana de J, que tiene 38 años. Siempre tuve un presentimiento extraño sobre ella. Es el tipo de persona que constantemente está envuelta en problemas. Su vida parece estar siempre patas arriba y, sin querer sonar crítica, siempre traía algún tipo de problema a la familia. Durante años intenté mantener una relación cordial con ella por J, pero nunca llegamos a llevarnos bien del todo. Había cierta tensión entre nosotras, pero pensé que era normal con algunos parientes políticos, ¿verdad? Además, J es muy cercano a su familia, así que me adapté a la situación lo mejor que pude. Vamos a lo que pasó hace 5 meses. J y yo estábamos en plena organización de la boda, las invitaciones, la distribución de las mesas, las pruebas de menú, todo ese proceso que mezcla ilusión con estrés. Me sentía abrumada pero feliz porque cada vez faltaba menos para el gran día. Y entonces, todo dio un giro inesperado. Una noche, mientras descansábamos en casa después de un largo día organizando cosas de la boda, alguien tocó a la puerta. Cuando J abrió, encontramos algo que nos dejó sin palabras. Un bebé en su silla de coche, con una nota. Me quedé paralizada, intentando entender lo que estaba pasando. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero no, la nota era de Sandra. Según explicaba, ya no podía hacerse cargo de su bebé, y decidió dejárnoslo, sin preguntarnos, sin avisarnos. Simplemente dejó a su bebé de 6 meses en nuestra entrada con una nota exigiendo que nos hiciéramos cargo porque ella no podía más. Me quedé sin palabras. No podía entender cómo alguien podía hacer algo así. ¿Quién deja a su bebé en la puerta de otra persona sin más? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué justo cuando estábamos a punto de casarnos? No podía procesarlo. La reacción de Ja fue completamente diferente a la mía. Inmediatamente adoptó una actitud de tenemos que hacer lo correcto. Insistía en que no podíamos dejar al bebé y que teníamos que ayudar porque éramos familia. Lo entiendo, de verdad. Pero ese bebé no era nuestro. No habíamos elegido esto, y parecía que Sandra simplemente había decidido pasarnos sus problemas sin pensar en cómo nos afectaría. Ni siquiera me sentía preparada para tener mis propios hijos. ¿Cómo se suponía que iba a cuidar del hijo de otra persona? No quería ser insensible, y entendía que el bebé no tenía culpa de nada, pero tampoco estaba lista para convertirme en madre de un día para otro, especialmente mientras organizaba una boda. Me sentía sobrepasada y se lo dije a J, pero él insistía en que no teníamos alternativa, que solo sería algo temporal hasta que Sandra se recuperara. No tenía fuerzas para discutir y no quería parecer la mala de la película, así que seguí adelante. Los siguientes 3 meses fueron una locura. De repente éramos padres de un bebé sin haberlo planeado, y fue agotador. Me sentía completamente abrumada. No sabíamos nada sobre cuidar bebés. Mi vida se convirtió en una rutina interminable de cambiar pañales, preparar biberones y pasar noches en vela. No comía bien, no dormía lo suficiente, sentía que estaba perdiendo la cabeza. Cada vez que pensaba en la boda me entraban ganas de gritar porque no podía concentrarme en nada más que en sobrevivir día a día con el bebé. Joaquín no ayudaba tanto como yo esperaba. Seguía diciendo que todo se solucionaría y que las cosas mejorarían, pero no se involucraba como yo necesitaba. Sentía que toda la responsabilidad del bebé caía sobre mí. Él ayudaba de vez en cuando, pero era yo quien se levantaba por las noches, quien se ocupaba del llanto y la alimentación. Estaba agotada y empecé a sentir cada vez más resentimiento. Me repetía a mí misma que esto era temporal, que después de la boda las cosas se calmarían. Que quizás Sandra volvería a hacerse cargo de su hijo y J y yo podríamos centrarnos en nuestro matrimonio. Pero según pasaban las semanas, esa esperanza se iba desvaneciendo, y Sandra seguía sin aparecer. Llegó el día de la boda. Aunque intentaba no pensar en ello, me sentía agotada y resentida. Se suponía que era nuestro día especial. Quería creer que después de la boda todo mejoraría, así que intenté concentrarme en que por fin habíamos llegado hasta aquí. Pero por supuesto, si Sandra estaba involucrada, algo tenía que salir mal. Estaba en la suite nupcial, rodeada de amigos y familia, intentando no pensar en la situación del bebé. Y de repente,
¿Quién aparece? Sandra. Entró en la habitación como si nada hubiera pasado, como si no hubiera abandonado a su bebé en nuestra puerta hace 3 meses y desaparecido sin más. No podía creer su descaro. Aparecer así el día de mi boda, y actuar como si todo fuera normal era increíble. Ya estaba al límite y verla solo empeoró mi ansiedad. La llevé a un lado y la enfrenté, preguntándole qué estaba pasando, por qué pensó que era aceptable dejarnos a su hijo así, y cuándo planeaba volver a hacerse cargo de él. Fue entonces cuando todo explotó. Sandra, con una sonrisa de suficiencia, me soltó una información que me dejó destrozada. J sabía todo desde el principio. Estaba al tanto de la situación. No fue una entrega desesperada de última hora. Jo y Sandra lo habían planeado antes y él había aceptado quedarse con el niño. Lo sabía semanas antes de que ella llegara a nuestra puerta, pero no me lo dijo porque sabía que yo no estaría de acuerdo. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Todo este tiempo había estado convenciéndome de que estábamos enfrentando una crisis juntos. Pero Jetas había tomado una decisión enorme que afectaba nuestras vidas sin consultarme. Había aceptado hacerse cargo de un bebé sin preguntarme cómo me sentía. Me había mentido descaradamente. La traición y el dolor que sentí fueron enormes. Todas esas noches sin dormir, todo ese estrés, fueron consecuencia de que J tomara esta decisión tan importante a mis espaldas. No podía creerlo. En ese momento supe que no podía seguir adelante con la boda. No podía casarme con alguien que no me respetaba lo suficiente como para ser honesto conmigo. No podía unir mi vida a alguien que creía que estaba bien tomar decisiones tan importantes sin consultarme. Así que tomé mi decisión. Salí de la suite nupcial todavía en ropa informal, ni siquiera me había puesto el vestido de novia. La verdad es que ya no me importaba. No iba a seguir adelante de todas formas. Cuando llegué al lugar donde se iba a celebrar la ceremonia, la reacción de todos fue increíble. Todos esperaban una boda hermosa, pero en lugar de eso, les anuncié que no habría boda. Hubo un jadeo colectivo y todos empezaron a murmurar, claramente confundidos, pero ya no me importaba. Estaba harta de todo. Cuando la gente empezó a hacer preguntas, les conté toda la verdad. Les expliqué cómo Sandra había dejado a su hijo con nosotros, cómo Joe me había mentido y lo sabía todo desde el principio, y por qué no podía casarme con alguien capaz de hacer algo así. El silencio que siguió fue total. J estaba allí, pasmado, como si no pudiera creer que realmente estuviera cancelando la boda. Recogí mis cosas y me fui. No me quedé a ver las consecuencias incómodas, simplemente salí, me subí a mi coche y me alejé de allí. Recuerdo estar sentada en mi coche sintiendo alivio y devastación al mismo tiempo. Me dolía profundamente el fin de la relación, pero sabía que no podía casarme con alguien en quien no podía confiar. Sin embargo, ahora me siento algo culpable por cómo manejé la situación. Pienso que quizás exageré al romper con J delante de todos en la boda. Tal vez debería haber manejado las cosas de otra manera. Quizás podría haber esperado hasta después de la ceremonia para abordar el tema, pero no creo que hubiera podido estar allí y decir mis votos sabiendo lo que sabía. Necesito su opinión sincera. ¿Fui una idiota por cancelar mi boda y terminar con mi prometido delante de todos después de descubrir que me había estado mintiendo sobre el bebé? ¿Debería haber seguido adelante con la boda y haberlo tratado después, o hice lo correcto al irme? Actualización 1. Ha pasado mes y medio desde que cancelé mi boda. He estado pensando mucho en todo lo que pasó, y aunque no estoy segura si lo manejé de la mejor forma, les contaré lo que ha estado sucediendo. Después de irme de la boda, me quedé unos días con mi mejor amiga. Estaba como entumecida, creo que todavía no asimilaba lo que había pasado. Era difícil procesar que el hombre con el que iba a casarme me había ocultado algo tan importante. Sentía que todo lo que creía saber sobre él era mentira. Durante los primeros días, no hablé con Jay. Me mandó algunos mensajes diciendo que quería explicarse, pero no podía lidiar con eso. Necesitaba tiempo para pensar y entender qué quería. No estaba lista para escuchar más excusas. Me preguntaba, si pudo mentir sobre algo tan grande, ¿qué más podría estar ocultándome? Después de una semana, Jay me envió un mensaje más largo. Se disculpó otra vez y me pidió que nos viéramos para hablar. Una parte de mí quería escucharlo, pero otra ya no le daba importancia. Estaba agotada emocional y físicamente, y sentía que nada de lo que dijera podría arreglar las cosas. Ya me había mostrado quién era realmente y no creía poder volver a confiar en él. Al final, acepté reunirme con él en una cafetería. Fue un momento incómodo. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días, y seguramente yo me veía igual. Se sentó y me contó su versión. Dijo que sabía que lo que hizo Sandra estuvo mal, pero sintió que tenía que ayudar por ser familia. Me dijo que no me contó nada para no estresarme más con la planificación de la boda.
Insistía en que pensó que sería algo temporal y que Sandra volvería pronto por el bebé. Lo escuché, pero sentía que solo estaba poniendo excusas. Entiendo que la familia es importante, pero se suponía que éramos un equipo. Tomó una decisión enorme sin consultarme, y esperaba que simplemente la aceptara. Ni siquiera era tanto por el bebé, sino porque no confió en mí lo suficiente para ser honesto. Si íbamos a ser compañeros de vida, ¿cómo pudo excluirme de una decisión que cambiaría tanto nuestras vidas? Se lo dije y parecía verdaderamente arrepentido, pero noté que no entendía del todo. Seguía diciendo que pensó que hacía lo correcto, que solo quería protegerme, pero yo no necesitaba protección. Necesitaba honestidad. Necesitaba participar en las decisiones, y él me quitó esa oportunidad. No era solo por el bebé, era porque no me respetó lo suficiente para decirme la verdad. Después de esa conversación, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Aunque quisiera perdonarlo, sabía que nunca volvería a confiar realmente en él. El daño estaba hecho, y no quería pasar el resto de mi vida preguntándome qué más me estaba ocultando. Le dije que no podía seguir con él. No lo tomó bien, pero tampoco luchó por la relación. Creo que sabía que todo había terminado. Desde entonces, casi no hemos hablado. Él sigue cuidando al bebé, pero Sandra sigue sin aparecer. No sé qué va a pasar con esa situación. Me da pena por el bebé porque no tiene la culpa, pero no puedo seguir involucrada en ese problema. Estoy tratando de seguir adelante y no quiero volver a meterme en ese drama. Sandra ha desaparecido por completo. Jay no ha podido contactarla y nadie sabe dónde está. Es como si se hubiera esfumado. Sigo enojada con ella por abandonar a su hijo y esperar que nosotros arregláramos su desastre, pero estoy más molesta con Jay por seguirle el juego. En vez de defender nuestro futuro juntos, dejó que los problemas de Sandra se volvieran nuestros. Desde la boda, mis amigos y familia me han apoyado mucho. Todos entienden por qué hice lo que hice, pero sigo pensando que tal vez podría haber manejado las cosas de otra manera. Quizás debería haber esperado hasta después de la boda para enfrentar a Jay, o tal vez podría haber encontrado una forma de superarlo en lugar de explotar todo en ese momento. Pero no creo que hubiera podido estar allí y decir mis votos. Sabiendo lo que sabía, se habría sentido falso y no quería empezar un matrimonio con mentiras. No voy a mentir, ha sido muy difícil. Hay días en que siento que tomé la decisión correcta y otros en que extraño a Jay y me pregunto si exageré. Pero en el fondo, sé que no podía casarme con alguien en quien no confiaba completamente. La confianza es fundamental en una relación y una vez que se rompe, es muy difícil recuperarla. Es extraño, pero de alguna manera siento que estoy redescubriendo quién soy fuera de la relación. Durante mucho tiempo, estuve tan concentrada en ser la prometida de Jay que perdí de vista quién era yo como persona. Aunque estoy tratando de seguir adelante, una parte de mí se siente estafada. Tenía todo mi futuro planeado y ahora simplemente se esfumó. Nunca pensé que estaría a los 34 años, soltera y empezando de nuevo, pero aquí estoy. Da miedo, pero intento mantenerme positiva. Sé que tomé la decisión correcta para mí, aunque sea difícil en este momento. Actualización 2. Ha pasado tiempo desde mi última actualización, y he tenido más tiempo para procesar todo. Ha sido una montaña rusa de emociones y, aunque no tengo todas las respuestas, quería contarles lo que ha estado pasando, especialmente porque muchos pidieron más información sobre mi relación con Jay. Jay y yo estuvimos juntos poco más de 3 años antes del desastre de la boda. Siempre creí que teníamos algo sólido. Nos conocimos en la universidad y me enamoré de su amabilidad y sentido del humor. Aunque nos conocimos entonces, empezamos a salir años después. Era un novio muy atento, siempre buscando formas de hacerme sentir especial, ya fuera con citas sorpresa o simplemente estando ahí cuando lo necesitaba. La pasábamos muy bien juntos y apreciaba lo mucho que apoyaba mi carrera y mis metas. Pensaba que estábamos de acuerdo en lo importante, especialmente sobre la familia y planes futuros. Pero mirando atrás, veo señales de alarma que ignoré. Por ejemplo, nunca puso límites claros con Sandra. Siempre hubo indicios de que era problemática, con dramas constantes, malas decisiones y una tendencia a depender de otros en vez de responsabilizarse. Pensé que Jay solo estaba siendo un buen hermano al ayudarla, así que traté de no juzgar. Creía que tenía buenas intenciones y me parecía un pequeño precio por mantener la paz familiar. Pero nunca imaginé que llegaría tan lejos y terminaríamos en esta situación. Ahora, las cosas han dado un giro. Después de alejarme de la boda, todo estuvo tranquilo por un tiempo. Jay se concentró en cuidar al bebé, de lo que yo ya no quería ser parte. Pero entonces, de repente, Sandra reapareció. No estaba preparada y se sintió como una bofetada. Jay me mandó un mensaje una tarde pidiendo vernos porque necesitaba hablar de algo importante. Estaba nerviosa, pero pensé que sería sobre el bebé o sobre Sandra, que no aparecía desde que dejó a su hijo con nosotros.
Cuando nos vimos, se notaba muy ansioso. Antes de que empezara, le pregunté por Sandra. Me dijo que había vuelto a la ciudad y estaba intentando enderezar su vida. Me pareció irónico considerando que nos había dejado toda la responsabilidad sin pensarlo 2 veces. Pero lo que me sorprendió fue cuando dijo que quería reunirse con los dos, como si todo lo que pasó hubiera sido un simple malentendido. Jay parecía esperanzado con la idea, mientras que yo no tenía ningún interés en volver a ver a Sandra. Después de todo lo ocurrido, ¿cómo podía confiar en que no haría otra locura? Le dije a Jay que no estaba segura, pero él insistió en que nos reuniéramos con ella. Podía ver que estaba dividido entre apoyar a su hermana y entender el lío que había causado. Me dio pena porque sabía que solo intentaba hacer lo correcto, pero sentía que era una pésima idea. Unos días después, Sandra me llamó. Me sorprendió ver su nombre en mi teléfono. Pensé en no contestar, pero algo me hizo hacerlo. Empezó a hablar sobre cómo se había dado cuenta de su error y quería hacer las paces, no solo con Jay, sino también conmigo. Mencionó que extrañaba a la familia y que estaba intentando cambiar. Una parte de mí pensaba que era otra manipulación para quedar bien, pero otra tenía curiosidad por escuchar lo que tenía que decir. Era astuta, debo admitirlo. Sugirió reunirnos todos en un lugar neutral, como una cafetería, donde explicaría todo y respondería nuestras preguntas. Sonaba como una trampa emocional, pero Jay insistió tanto, diciendo que podría ser una oportunidad para mejorar las cosas, que acepté ir aunque mi instinto me decía que no. Era raro. Todavía me estaba acostumbrando a estar soltera y no tener que lidiar con los problemas de Sandra, pero ahí estaba, preparándome para otra ronda. Llegó el día y yo estaba muy nerviosa. Llegué temprano a la cafetería para calmarme. No sabía qué esperar, pero estaba decidida a mantenerme firme si las cosas se ponían raras. Jay llegó nervioso también. Los dos sabíamos que Sandra era experta en manipular y no teníamos idea de cómo saldría todo. Cuando Sandra llegó, tenía una expresión que parecía ensayada. Sonrió como si estuviera realmente feliz de vernos, pero noté algo extraño en su actitud. Empezó a contar una larga historia sobre cómo se había dado cuenta de sus errores, y necesitaba ser responsable de sus acciones, especialmente como madre. Me sorprendió, pero no pude evitar ser escéptica. ¿Lo decía en serio o era otra actuación para manipularnos? Mientras hablaba, mencionó que estaba intentando ordenar su vida, y había encontrado trabajo. Dijo que se estaba quedando con una amiga y buscaba un lugar más estable. Pero entonces soltó la bomba. Dijo que estaba pensando en volver a hacerse cargo de su bebé. Me quedé helada. El corazón me latía fuerte. Kay y yo nos miramos. Él parecía entre sorprendido y confundido, y yo sentí que el estómago me daba vueltas. Sandra siguió diciendo que quería volver gradualmente a ser madre, pero necesitaría ayuda. Nos preguntó si podíamos ayudarla durante la transición cuidando al bebé mientras ella se establecía. Era como si quisiera devolvernos al punto de partida, como si los meses anteriores nunca hubieran pasado. Jay parecía perdido con esto. Podía ver que estaba procesando todo y supe que sería un momento decisivo para él. Finalmente encontré mi voz y hablé. Le dije a Sandra que no podía simplemente volver y esperar que volviéramos a hacernos cargo de todo. Cuidamos al bebé durante meses y no era justo que pensara que estaríamos dispuestos a hacer ese papel de nuevo solo porque ella había decidido aparecer. Y lo más importante, era absurdo que esperara mi ayuda cuando Jay y yo ni siquiera estábamos juntos ya. No fui cruel, pero fui clara. Necesitaba entender que no iba a ser su plan B. Pero la reacción de Jay me sorprendió. No me apoyó. En vez de eso, se quedó callado y miró a Sandra como considerando su petición. Sentí como un golpe en el estómago. Esperaba que me respaldara, pero parecía dividido. Noté que quería ayudar a su hermana, pero también hacer lo correcto conmigo. Me quedé confundida. ¿Realmente quería volver a ser el padre sustituto después de todo lo que había pasado? La tensión en la cafetería era evidente. La gente alrededor empezó a mirarnos y podía sentir la incomodidad. No quería hacer una escena, pero no podía dejar que Sandra nos manipulara de nuevo. La conversación se volvió un caos, y sentía que dábamos vueltas sin llegar a nada. Jay estaba en medio intentando complacer a todos, lo que solo empeoraba las cosas. En ese momento, me di cuenta de que todavía tenía muchos sentimientos sin resolver sobre Jay, y cómo había terminado todo. Verlo dudar entre Sandra y yo trajo de vuelta toda la sensación de traición. No sabía qué significaba esta reunión para nuestro futuro. Pensé que al menos podríamos ser amigos y tener una relación cordial, pero me quedé más confundida e insegura que nunca sobre lo que quería. Toda la situación me dejó con más dudas que antes. Quiero alejarme completamente de Jay y de todo este lío. Pero es muy difícil, especialmente con todos estos sentimientos. Nuestra relación terminó, pero todavía lo amo y eso está haciendo imposible que me aleje. Necesito consejos.
Lo único que sé con certeza es que necesito cortar toda relación con Jay. Tengo que hacerlo por mí misma. No hay otra opción. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 3 meses desde la última actualización. Por fin he tomado algunas decisiones sobre esta situación y quería contárselas. Primero, quiero agradecer a todos por su apoyo y consejos. Me ayudaron mucho a entender mis sentimientos y a decidir qué hacer. Aquí está la situación. Finalmente decidí cortar todo contacto con Jay. En mi última actualización les conté que seguía luchando con mis sentimientos por él, y que me costaba aceptar que necesitaba dejarlo ir. Todo se aclaró para mí después de nuestra conversación con Sandra. Ver a Jay dividido entre ella y yo fue como un golpe de realidad y me di cuenta de que me estaba aferrando a una relación que me hacía daño. Era hora de pensar en mí misma, sin importar lo difícil que fuera. Sabía que no podía simplemente desaparecer de su vida. Necesitaba una despedida respetuosa, así que decidí verlo una última vez. Elegí un lugar tranquilo donde pudiéramos hablar sin interrupciones. Aunque había ensayado esta conversación 1000 veces en mi mente, seguía nerviosa. Cuando nos sentamos, comencé diciendo lo mucho que apreciaba el tiempo que pasamos juntos. Le recordé los buenos momentos, pero después tuve que ponerme seria. Le expliqué que después de todo lo que había pasado, especialmente con Sandra y su forma de reaccionar, me di cuenta de que no podía confiar en él como necesitaba hacerlo en una relación. Le dije que sentía que siempre estaba compitiendo con su hermana por su atención, y que necesitaba priorizar mi bienestar. Jay pareció sorprendido al principio. Empezó a decir que nunca quiso hacerme sentir así, pero me mantuve firme. Le dije que no quería pasar mi vida preguntándome qué más podría estar ocultándome, y sin poder confiar en él. Durante nuestra conversación, Jay intentó convencerme de que lo pensara mejor, diciendo que podríamos arreglar las cosas juntos, pero no cambié de opinión. Le dije que los dos necesitábamos tiempo para pensar las cosas por nuestra cuenta. También le dije que esperaba que entendiera mis razones, y que le deseaba lo mejor a él y al bebé. Dejé claro que ya no quería ser parte de ese drama nunca más. Al final nos despedimos. Fue un momento agridulce. Me fui sintiéndome aliviada y sabiendo que había hecho lo mejor para mí, aunque doliera en ese momento. Sé que habrá momentos en que lo extrañe o sienta ganas de contactarlo, pero estoy decidida a mantenerme firme en mi decisión.